Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Jesús nos ha dejado narraciones y anécdotas muy simples. Todos podían comprenderlas, desde los pescadores de la Galilea a los escribas de Jerusalén. Sus discípulos nos han transmitido el testimonio de su vida en el Evangelio. Desde el siglo II, la tradición de la Iglesia atribuye los evangelios a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los primeros 3 evangelios se les llaman sinópticos, porque al mirarlos conjuntamente se descubre que son muy similares entre ellos. Mateo el publicano, uno de los 12 apóstoles, escribió para cristianos convertidos del judaísmo. Su obra, seguramente escrita en arameo, fue traducida después al griego. La tradición habla de Marcos como el acompañante y traductor de Pedro en la comunidad de Roma. Un narratore formidabile perché con tinte di un chiaroscuro fortissimo. Fue un narrador formidable porque con tinta de un claroscuro fuerte nos pinta el ambiente de Jesús. Trabaja sobre el tema del camino del Señor, un escritor extraño pero simpático. Según la tradición, Lucas, autor del tercer evangelio, fue médico de origen pagano. La obra lucana está escrita en un griego muy culto y más refinado. En el tercer evangelio, Jesús nos presenta a Dios como un padre capaz de perdonar. El Evangelio de Juan es seguramente el más histórico y el más teológico. Toda la información arqueológica que se menciona en el Evangelio de Juan es correcta. La doctrina de Jesús toma forma en los otros libros del Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo y en otros autores sagrados, así como en el Apocalipsis. Estos escritos contienen la reflexión de los primeros cristianos sobre la vida y el mensaje de Jesús. El apóstol Pablo, con sus escritos y sobre todo con su vida, extiende los límites de la Iglesia a todos los pueblos. Queridos padres de familia, nos encontramos en este segundo momento de reflexión. La vez pasada hemos visto nosotros en nuestra Biblia el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de la parte de los Evangelios, de los Hechos y de todo lo que corresponde al Nuevo Testamento, incluyendo las cartas. Si en la primera decíamos Dios y su pueblo, podríamos decir que el Antiguo Testamento se resumía en Dios y su pueblo. Hoy vamos a hablar en Jesús y el nuevo Israel, podríamos decir así, o el pueblo de Dios elegido. Nos encontramos en primer lugar con la figura de María, la mujer que acoge la palabra. Esa palabra que en el Antiguo Testamento se había proclamado, esa palabra se hace carne y María dice sí, hágase en mí según tu palabra. Y la palabra se hace niño, el niño crece, se desarrolla como todo niño, como todo ser humano. Jesucristo es verdaderamente hombre y en esa experiencia verdaderamente comparte con nosotros, vive con nosotros. Más o menos a la edad de 10 años es presentado en el templo y luego de esto vive su vida en Nazaret con José y con María, la vida familiar. Más o menos a los 30 años él es bautizado en el Jordán. Y después del bautismo él comienza un proyecto de vida, podríamos decir así, una opción por el reino de Dios. Ahí está la clave central, el reino de Dios. Ahora, ese caminar por el reino de Dios también está sellado por la alianza. Recordemos que hemos hablado en el Antiguo Testamento de los 10 mandamientos. Jesús
resume los 10 mandamientos en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a sí mismo. Y llega un momento en el cual dice, lo resume en uno solo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Un mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Como vemos nosotros, prácticamente vivir ese amor es el proyecto de Dios. Pero Jesús nos lo trae de una manera muy didáctica, nos habla por medio de parábolas. Él mira la naturaleza y en la naturaleza descubre la obra de Dios. Y al descubrir la obra de Dios, lee en la naturaleza lo que el Creador ha grabado en ella. Y fuera de eso, obviamente que es un lector del Antiguo Testamento, él lee los Salmos, él lee toda la Escritura, inclusive él aplica la Escritura, aplica el profeta Isaías en la vida de él. Es decir, esto se ha cumplido hoy. Quisiera decir algo importante, Él nos envía el Espíritu Santo. O sea, primero, Él muere por nosotros, digamos que resumen grande, Él muere por nosotros, da la vida por nosotros porque Él día a día es nuestro camino y Él da la vida de amor, nos enseña hasta morir en la cruz. Él murió en la cruz por amor a nosotros, pero no se quedó muerto, sino que resucitó. Quizás el gran mensaje de nosotros es que Jesús ha resucitado y que como Jesús ha resucitado, nosotros también podremos resucitar. La muerte no tiene la última palabra, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, se terminó la vida, terminamos nuestro existir, nuestra vida, ¿y para qué sirve nuestra vida? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Hacia dónde vamos? Si nosotros creemos en la resurrección, somos hombres de esperanza. Tenemos esperanza, tenemos luz. Por eso creemos en la resurrección. Y Él nos ha dado el don del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo hablaremos luego. Paz y bien.